Bien, vamos a darles unos segundos a los compañeros para que puedan, por favor, ingresar, recomendando siempre, chicos, que no olviden registrarse en el chat a medida que vayan ingresando, por favor. Ahí estamos ya con Sandra, Jocelyn, Micaela, Andy, Andrés Jiménez, Luz Montesinos, Brian Ricaldes, Kevin Montaño, Vladimir, Andrea, Iriarte. Bien. Les daremos unos segundos para que puedan conectarse todos y poder ver el final del documental para poder determinar en qué terminó la situación, cuáles son los impactos económicos, sociales, especialmente, que arrastramos hasta nuestra actualidad, ¿no? Y esto es muy importante porque a veces en la empresa, no solamente en el tema de la relación con el trabajador o con los trabajadores, se deben tomar medidas de administración, medidas logísticas que ayuden siempre a que la empresa vaya adelante, ¿cierto? Entonces, el conocer estos hechos que por distintos motivos, desde varios enfoques se podrían comentar, sirve mucho para poder, no solamente por cultura general, sino también para la aplicación en la vida cotidiana, ¿cierto? Eh, Les decía yo hace un momento, estimo que muchos, más de un 90 y tantos% de ustedes no habían nacido todavía ese año, ¿no? Y los que ya lo habíamos hecho, pues éramos chiquillos, así como Oscar nos comentaba, antes de ver un documental o que se hiciera un documental, nos veían, nos comentaban en el colegio, en la escuela, nuestros padres, ¿cierto? Que, por ejemplo, había una devaluación tal año, donde ahora que compras con un boliviano 4 panes, digamos, o 2 panes, antes con 5 bolivianos comprabas esos 4 panes, ¿no? 5 pesos. Entonces fue tal la caída de la moneda, la caída de las exportaciones, la caída de los ingresos económicos que, o sea, fueron momentos muy, muy difíciles, ¿no? De ahí que viene un poco colado a nuestra materia. ¿Por qué? ¿Por qué esa convicción, por un lado, de los trabajadores de siempre estar reclamando el reconocimiento de derechos? Muy importante, importante. Cuiden sus micrófonos, por favor, chicos. Un tema muy importante también es el aspecto empresarial. Ya estamos estudiando los principios del derecho del trabajo, garantistas a favor del trabajador, pero a veces se olvida qué es lo que el empresario tiene para poder enfrentar esta clase de situaciones, ¿cierto? Entonces es importante también que conozcamos algo de los antecedentes que han podido generar esta coyuntura, esta fricción que a veces se presenta entre empleadores y trabajadores. Bien, voy a volver a compartir, chicos, pantalla. Voy a verificar el sonido, si estamos, vamos a compartir el sonido. Bien, y para ello voy a silenciar mi micrófono. Me interesa que el audio esté correctamente, si la imagen debe ser por la antigüedad del video, está un poco lenta, pero terminemos de ver este documental. Compañeros, ¡viva el sindicato de Catavi! ¡Viva! ¡Muere el gobierno anterior! ¡Viva! ¡Viva la marcha por la vida! ¡Viva! ¡Viva Salvador de Baruri! ¡Viva! ¡Muere el Fondo Monetario Internacional! ¡Viva!
a través de conversaciones que se estaban manteniendo con las dirigencias de los trabajadores mineros, hubiésemos podido encontrar alguna solución para permitir que la marcha ingresara a La Paz. Hubo una intención del gobierno fundamental de llegar a un acuerdo mediante el diálogo. Es más, durante toda la marcha se permaneció o se sostuvo permanente diálogo. Era tan abundante la comida que muchos compañeros tenían problemas de indigestión. O sea, es una marcha de una extrema solidaridad de los compañeros campesinos que nos permitieron así llegar a las horas de la tarde, después de 6 días, a la marca. Había gente embriagada entre los dirigentes de los marchistas, porque se había llegado al extremo de llevarles bebidas alcohólicas para que ellos pudieran consumirla. Ahora la marcha, mira, es bastante sacrificada, es bastante triste y lamentablemente el gobierno no se hace doler el corazón. ¿Cómo es posible que a los obreros les ha de quitar sus fuentes de trabajo? Este gobierno está vendido completamente al Fondo Monetario Internacional y por lo tanto a él le interesa muy poco. Yo considero que una democracia sin métodos, sin armas de defensa, es una democracia desválida. A medida que se acercaba la marcha hacia la ciudad de La Paz, había una especie de clamor entre la ciudadanía paceña de que evidentemente había que pararlo. Todo el mundo se levantó a las 4 de la mañana. Cuando estamos reuniéndonos para comenzar la marcha, se prenden los focos de los carros de asalto del ejército, súbitamente, y nos damos cuenta que estamos rodeados por las tropas del ejército. ¡Abajo el gobierno fascista! Venimos la conferencia episcopal, el Consejo Permanente y el Arzobispo de La Paz en un problema humano, llevando medicinas, alimentos y agua para esa gente que no tiene nada. No es manera de proceder esta. Es la violación más profunda de derechos humanos, el derecho a la vida. Si retornamos, ¿a qué pues vamos a volver? Si allá en las minas ya no tenemos nada, ya no podemos aguantar más esta hambre, esta miseria. Hemos avanzado hasta aquí con tanto sacrificio que no podemos volver. Necesitamos llegar hasta la paz y hacer valer nuestros derechos.
Queremos que nos dejen pasar. Queremos el diálogo con el gobierno. Porque volver es perder todo. Estamos sitiados y la Federación de Mineros no quiere, bajo ningún punto de vista, que ahora se derrame sangre de ninguna compañera, de ningún compañero. Porque no nos van a dejar pasar todos los secretarios generales de los sindicatos en monte suelto negociar nuestro despliegue en orden a nuestros propios distritos mineros. Aquí en Calamarca hemos sido rodeados por las Fuerzas Armadas, las fuerzas de la policía y el aparato civil represivo del Ministerio del Interior. Además de estar sitiados, hemos estado en los hechos prisioneros. Los 8.000 trabajadores hemos estado prisioneros acá en esta zona. El ejército tenía la orden de no hacer avanzar un solo paso más a los trabajadores mineros. Y nosotros hemos resuelto, después de una discusión y un balance político, dar este paso atrás para preservar la vida de nuestras compañeras y compañeros trabajadores. Y el que habla, juntamente con los compañeros de ellos, dijimos, nosotros vamos a encabezar el romper el cerco. Eso significa que no sabemos cuántos compañeros han de morir. El operativo que se ha realizado en el altiplano ha sido un operativo de disuasión, sin ninguna características de violencia. Con la frente en alto le decimos a este gobierno moviadenista, tal vez con sus fuerzas podrá echar a miles de trabajadores de las minas, pero al hacerlo estará echando semillas de revolucionarios en este país, quienes germinarán también a muchos revolucionarios para liberar definitivamente a Bolivia. Bolivia ha vivido desde la reconquista de la democracia momentos de muy fuerte tensión social. El punto más dramático, octubre del año 2003, casi 70 muertos. Pero el 29 de agosto de 1986, en Calamarca, cuando una gran parte del ejército y miles de mineros estaban enfrentados, se pudo, con una sola chispa, con una sola decisión equivocada, haber producido un verdadero baño de sangre. Allí, hay que reconocerlo, tanto los dirigentes mineros, estaban Filemón Escobar, estaba Simón Reyes, y el gobierno del presidente Paz Estenssoro actuaron con serenidad. Se podrá juzgar de cualquier modo a los dirigentes, se podrá opinar cualquier cosa sobre si era pertinente o no el negociar y volver a las minas. Pero después de lo que vimos con el paso de los años, es indiscutible que los dirigentes de la Federación de Mineros tomaron una decisión para preservar la vida y el gobierno llevó la presión hasta un límite que no fue el del uso de las armas, que después estallaron tantas veces a lo largo de nuestra historia. A pesar de ello, se quedó un sabor amargo de crítica, de análisis, de lo que pasó después, de echar cuentas a quienes habían decidido frenar la marcha y volver al punto de origen. La historia, sin embargo, y esto siempre ocurre, dejó lecciones y dejó semillas y dejó un fuego encendido. Lo que vivió la democracia después de la Marcha por la Vida es una prueba de ello. Una gran amargura había quedado en los mineros que no pudieron llegar a la paz y tuvieron que volver a las minas. Como consecuencia, un debate, la crítica durísima a quienes habían dirigido al movimiento obrero, Simón Reyes y Filemón Escobar, y lo que sería un cambio radical en la dirección de la Central Obrera Boliviana. Pero tendrían que pasar 2 décadas antes de la recuperación del movimiento popular.
Yo creo que ahí fuimos muy responsables con la sociedad civil, muy responsables con los compañeros mineros, porque nosotros obligamos a los trabajadores mineros, como dirigentes, a replegarnos, evitando el romper el cerco para no tener cientos de mineros muertos sin ninguna perspectiva mañana. El movimiento de la Marcha por la Vida se agota porque no logra ser nacional, no logra generalizarse y no puede vencer la resistencia armada que lo opone al gobierno, la represión, porque coloca pues a los del ejército en el camino para que impidan que lleguen a la paz. Y eso no pueden vencer, porque en la paz no están, los obreros no están en la calle. Ha fallado ya, pues en esa época, la dirección de la Central Obrera Boliviana. Ellos se han agotado, no han podido convulsionar a todo el país, no han podido generalizar esa lucha. Que no tienen otro medio que recurrir a la represión de los trabajadores y del pueblo boliviano para llevar adelante sus medidas. Durante toda la marcha no se disparó un tiro de parte del ejército y los tanques y tanquetas estuvieron simplemente precautelando a la marcha. En otras palabras, desde el punto de vista disuasivo, la acción de las Fuerzas Armadas y del gobierno fue un éxito, porque no se disparó un tiro, no hubo ni un herido, no hubo ni un muerto, y por el contrario, la marcha volvió, se la disolvió y los mineros retornaron a sus lugares de donde habían venido. Yo creo que son situaciones de direcciones, puesto que las masas estaban en ascenso, las masas estaban decididas a asumir cualquier situación. Lamentablemente las direcciones son los que mediaron, los que apaciguaron por la firma de un convenio que hasta ese momento yo lo considero sigue traidor. Y en ese momento, si las cosas hubieran sido adversas, si el momento adverso hubiera enfrentado al ejército, tal vez pudiera ser otra cosa. Pero lamentablemente hay muchos argumentos que ponen quienes han firmado el convenio, pero nosotros como trabajadores de base estábamos decididos que pasen por nuestros cuerpos. Y más que todas las compañías amas de casa, quienes son las que han frenado en el camino el ingreso al cerco más pequeño, por decir, del ejército represor. La situación nuestra era dramática. Ellos esperaban la orden de sus dirigentes para romper el cerco. Nosotros ordenábamos romper el cerco, esperaban que hubiéramos roto el cerco. No sabemos cuántos compañeros hubieran caído muertos. Este es el primer enfrentamiento con una realidad que no te imaginas cuando estás en la lucha social. Hay un momento en que en tus manos está la vida de la gente. Y eso fue el drama que nosotros vivimos. Y cuando tomamos la decisión de ordenar ese pliegue, no es que la gente nos aplaudió. La gente nos escupió en la cara, nos intentaron colgarnos los compañeros mineros y nos dijeron: ustedes nos están traicionando, nosotros queremos aquí pelear, ¿y por qué no nos dejan pelear? La suma total fue 23.000 mineros delocalizados. Eso ya para la historia del movimiento social, ¿acaso era preferible el enfrentamiento militar? Hago una fraternal exhortación a los bolivianos, a todos, sin distinción de posiciones políticas, para que podamos levantar a nuestro país de su postración, que seamos lo suficientemente generosos para pensar en magnitud nacional y no en intereses sectarios. Tomemos el camino del servicio de los intereses superiores de la nación y establezcamos un pacto para salvar a la patria. Y cuando me refiero a este nuestro pedazo de tierra, incluyo sin duda a los hombres de la clase trabajadora que merece un mejor futuro. Agotaremos todos nuestros esfuerzos para que así sea. Ayúdenme a levantar el país de los escombros. No nos dejemos derrotar por los problemas y así seremos dignos del nombre de bolivianos. Ese discurso marcó el fin de la influencia histórica de la Federación Sindical de Trabajadores Mineros de Bolivia. Desde la década de los años 40, los mineros habían sido la vanguardia popular y quienes se habían enfrentado al Estado o se habían aliado a él cuando éste marcó la revolución. Ese cierre, sin embargo, a mediados de los años 80, no hacía pensar ni remotamente lo que vendría en sustitución de la influencia minera. Sería el movimiento cocalero, las 6 federaciones del trópico, quienes producían coca ilegal en el Chapare, quienes marcarían el cambio desde fuera del sistema político y llevarían finalmente a la presidencia de la República
en el contexto de movimientos sociales de diversa naturaleza, a un indígena como presidente en el año 2006. De soldado en reserva de las Fuerzas Armadas a capitán general de las Fuerzas Armadas. El 29 de agosto de 1986 se cierra dramáticamente una página de la historia de la minería, de la política y de los movimientos sindicales de Bolivia. El ferrocarril que traslada a los trabajadores de vuelta a los centros mineros es el referente de un tiempo que va a terminar, pero será solo un paréntesis. Todos nos quedamos desparramando la brasa. Ahora me voy. Bien, chicos. Ahí termina el documental. Lógicamente, el Estado no ha considerado el retorno de los trabajadores mineros a sus fuentes laborales. Por eso es que cada 29 de marzo recuerdan que en el sector de Calamarca, camino a La Paz, la marcha por la vida, porque así se denominó, fue interceptada por el ejército. No les dejaron pasar. Y toda la narración que hacen los dirigentes, que seguramente ustedes lo han conocido, a uno de ellos, Filemón Escobar, que ha fallecido ya, no hace mucho, debe ser un par de años, 2 o 3 años atrás, fue partícipe de aquella medida social, pero también de aquella medida política y económica que el Estado tomó. Por una única razón, como lo habíamos comentado, economía. Por los distintos motivos que habían generado la caída de las exportaciones de minerales. ¿Sí? ¿Alguien ya tuvo la oportunidad de ver este documental, chicos, o es la primera vez? La primera vez que vemos. De mí la primera vez igual. ¿Qué les ha parecido, jóvenes? Está interesante ese video. Muy interesante, licenciado. Muy interesante, licenciado. ¿No? Entonces, esto nos ayuda un poco a entender el por qué hasta nuestra actualidad existe un cierto grado de resentimiento de la parte trabajadora, digamos. Claro que esta relación laboral se ha dado con el Estado, ¿no? Pero eso ha arrastrado a que motivos como aquellos, como hemos estudiado en los antecedentes del derecho del trabajo, estos se vayan organizando en sindicatos. A ustedes les va a tocar con seguridad en algún momento negociar con el sindicato en la profesión que están adquiriendo, ¿no? O negociar con los trabajadores. Entonces, esta clase de situaciones son las que a veces han llevado a que se fortalezca una relación empleador-trabajador, o en su caso a que se deteriore, ¿cierto? Hay un tema que al final de la materia vamos a ver, que son los convenios colectivos, los sindicatos, cómo se conforman estos sindicatos, qué requisitos deben cumplir, qué pasa cuando hay un conflicto laboral por algún pedido que los trabajadores hagan al empleador y este no satisfaga esos pedidos porque tampoco está obligado a satisfacer inmediatamente. No olvidemos que el empleador es quien tiene que velar porque la empresa se mantenga subsistente. No es muy fácil, ¿no?, para el empleador estar en temas de coyuntura de menor grado, sino de importancia, sino cuidando mercado, productos, venta, ingresos, salarios, beneficios, impuestos, insumos. Imagínense,
Yo les comento que en una ocasión, y esto es de la vida real, en una empresa comercializadora, uno de los trabajadores lo hace citar al gerente general ante la jefatura departamental de trabajo. ¿Ya? El gerente no entendía cuál era el motivo, cuál era la razón de la citación, ¿no? Porque en la suma, en la nota de la citación únicamente decía aclaración de situación laboral o algo así. Entonces, siendo conocido el gerente, nos pide que lo acompañemos porque era la primera vez que se apersonaba ante una citación de la jefatura departamental de trabajo. Fíjense la responsabilidad que el empleador debe asumir a momento de emprender empresa y encima alguna divergencia o conflicto con el trabajador. Cuando nos apersonamos a la audiencia señalada por la jefatura departamental de trabajo, lógicamente el inspector a cargo le concede la palabra al trabajador. Y escuchen bien lo que narra el trabajador. Dice, ¿no?, que ha interpuesto la denuncia para aclarar con el gerente cuál es la relación que lleva con respecto a él como trabajador, porque en 2 ocasiones por la mañana le habría saludado y el gerente no le habría contestado el saludo. A ver, vayan a analizar esa situación. Y que al no haberle contestado el saludo, él ha presumido de que su presencia en la empresa ya no es aceptada, ya no es reconocida, como que siente una especie de maltrato, dice él, y que seguramente lo que la empresa está buscando es que renuncie voluntariamente. Hace una gran sorpresa para el gerente asumir esa situación ante la jefatura departamental de trabajo, y al verlo un poco desubicado, desconcertado, nosotros le decimos si gustaba que tomemos la palabra. Y él dice que no, que él lo iba a hacer, perfecto. Después de que el trabajador hace uso de la palabra, se concede la palabra al empleador, a la empresa como tal. Y el gerente le dice, fíjense esta reacción psicológica y emocionalmente calculada, ¿no?, que en fracción de segundos el gerente ha debido armar. Toma la palabra y dice, antes que nada, quiero brindarle mis disculpas a, ¿cómo se llamaba? Toribio. Toribio se llamaba el trabajador. Quiero brindarle mis disculpas a Toribio por lo que acaba de mencionar y que aparentemente en 2 oportunidades no le habría contestado al saludo, ¿no? Dice, no ha sido de manera intencional, primero, pero entenderás, Toribio, se dirige a él, le dice, entenderás, Toribio, que nuestras situaciones en cuanto a las responsabilidades son distintas, muy distintas. Tú cumples tus 8 horas y te retiras a tu domicilio. Sábado, media jornada y tienes el fin de semana para descansar. Llega el fin de mes y yo debo cancelar tu salario, el salario de todos los trabajadores, de todos ustedes. Yo, como gerente propietario de la empresa, debo pensar día a día, ¿sí?, pagar cuentas, suministrar materia prima, tomar contacto con los proveedores, controlar que todo esté proporcionado de forma correcta, cobrar a clientes, sacar al mercado, pensar en impuestos, pensar en asegurar el salario cada fin de mes. Y te digo sinceramente que si tú me hubieras dicho que este era tu problema o tu susceptibilidad, con seguridad lo hubiéramos podido conversar en la oficina y no estar en este momento, en este escenario, en esta institución, perdiendo el tiempo tú y yo. Tú porque la empresa te necesita y yo porque debo cuidar los intereses de la empresa, que al cuidar esos intereses cuido el interés de todos ustedes como trabajadores. Si en algún momento no te contesté al saludo, seguramente es porque 1000 cosas pasan por mi cabeza y no escuché o no tomé atención.
considero que no era motivo para llegar acá. De todos modos, voy a tomar muy en cuenta lo que acabas de decir. ¿Es o no es cierto lo que ese gerente dijo en su momento, chicos? ¿Qué dice? Vladimir levantó la mano. A ver, Vladimir. Después Oscar. Sí, sí, Liz, en su totalidad realmente es que ha sido una pérdida de tiempo, a pesar de que es una muestra de respeto, no hacia el saludo también hacia otra persona. Pero lo que había dicho el gerente tiene también toda la razón, a cabalidad también en cuestiones administrativas. Ya, muy bien. Oscar, adelante, levantó la mano. Licenciado, sí tiene razón, porque también un trabajador también merece el respeto en sí, pero si una persona está ocupada, digamos, no tiene tiempo, también eso no le da el derecho más o menos de no saludarle, ¿no? Aunque sea, ya, buenos días a todos mis trabajadores, please. Hacerles saber que tú estás presente en ahí, aunque tengas cosas pesadas que hacer, porque el saludo es, como decir, es un respeto hacia las personas. Ya, Luz Montesinos, adelante. Yo creo que de acuerdo a lo que, perdón, de acuerdo a lo que decía el trabajador, estaba bien, tenía sus derechos de hacer ese tipo de comentario y demás, de saber por qué le trataban así su indiferencia y demás, pero no era el lugar exacto donde debería hacer la queja, sino primero hacer conocer al, ¿cómo se diría?, al gerente general al que le estaba acusando en su oficina, en la empresa, y si hubiera, no se haría caso o le trataría mal o le respondería de una manera muy, que no viene al caso, como al decir, recién proceder a lo que sería la otra instancia, a, a las oficinas más amplias, se podría decir, ¿no? Para recién hacerlo citar y hacerle perder el tiempo y dialogar, por decir. Muy bien. Muchas gracias, Luz. ¿Alguien más? ¿Alguien más, chicos, que quiere emitir algún criterio, alguna opinión? Todo criterio, opinión es bienvenido. Fíjense, y me agrada mucho, de verdad, que el objetivo de compartir este documental, justo cuando estamos abordando los principios de derecho del trabajo, vamos a entrar a verificar los sujetos del contrato de trabajo y posteriormente los contratos. Y el objetivo de compartir este documental en esta clase es precisamente para que podamos entender aquello que no está escrito en los libros, aquello que no está escrito en ningún código ni en la Constitución, la realidad de los hechos. Ver la realidad desde ambos enfoques, tanto desde el enfoque de empleador, de empresario, y ver también el enfoque de los trabajadores. Ese ha sido el objetivo de este documental, ¿cierto? Y ustedes lo han manifestado. La posición del empresario, del empleador, independientemente de cualquier otro criterio, ¿sí?, es de vital importancia, porque sin empresa no hay trabajadores, y sin trabajadores tampoco hay empresa. Qué importante había sido también ver el aspecto social. ¿El empresario lo va a hacer? Estoy seguro que sí. Pero también hay un lado ingrato, chicos, en que a veces los trabajadores, no voy a hablar por todos, algunos trabajadores no ven ese aspecto en la empresa, en el empresario. Algunos valoran su fuente laboral, algunos trabajan con un ímpetu, pero de reconocimiento, de compromiso, de identificación, se llama, pero algunos no, algunos trabajan por trabajar y esperan el salario. Con esa clase de personalidades, con esa clase de trabajadores, vamos a encontrarnos, con seguridad que sí. Pero también nos vamos a encontrar con trabajadores comprometidos, con trabajadores identificados. Y nosotros como futuros empresarios, ingenieros comerciales, administradores,
tenemos que saber lidiar. Algo muy importante que Luz decía, ¿cierto? Y que tiene que ver con aquello que vamos a trabajar más adelante, justamente en el tema de conflictos laborales, que se llama clima organizacional o clima laboral, que sé que en alguna materia ustedes ya lo están viendo o lo han visto. Qué importante es propiciar y fomentar un ambiente laboral óptimo, porque los resultados, ¿sí?, mejoran. Entonces, independientemente de la teoría que podamos aprender, de la revisión normativa que podemos hacer, de la comparación de normas, qué es lo que dice la Constitución, qué es lo que dice la Ley General del Trabajo, qué es lo que dice su reglamento, cuáles son las normas que deben regir este vínculo, esta relación laboral, empleador-trabajador o empresa-trabajador. Esta realidad que nos muestra el documental, más el ejemplo verídico de un caso real que les cuento, nos hace y nos enseña más o menos, así sea lo mínimo, cómo debemos manejar esta clase de situaciones. Es cierto, es innegable, chicos, y ustedes están en el camino y van a estar en el lugar. El ser empresario no es llegar a tener una empresa o dirigir una empresa y listo, soy lo máximo y no hago nada. No, la responsabilidad de conducir la empresa, de llevar adelante la empresa, no solamente independientemente de la utilidad económica, tiene que ver también de que se constituyen en veladores de muchas familias, porque detrás de cada trabajador está una familia. Y el lado ingrato es tropezar con trabajadores que no estén comprometidos con la empresa, que no estén identificados con la empresa y que únicamente tomen en cuenta que es su fuente de ingreso económico y nada más. Con todas esas vicisitudes, ustedes van a negociar, se van a reunir buscando alternativas de solución, buscando salidas, proponiendo salidas, porque van a ver más adelante, conforme vayamos avanzando los temas de derecho laboral, cuáles son los escenarios en los que el empleador también se desenvuelve, independientemente del aspecto comercial, mercantil o empresarial. Independientemente. Entonces, la gama de conocimientos que ustedes están adquiriendo, ¿sí?, les va a permitir, y esta materia es importante en su carrera, porque les va a ayudar a manejar situaciones, a conocer la normativa, ¿sí?, y en su momento incluso tener el cuidado de asumir decisiones, conforme hablábamos la anterior clase con respecto a los despidos, a tomar decisiones que no les perjudiquen más adelante o que no perjudiquen a la empresa. Cuando vimos los movimientos obreros en los antecedentes del derecho del trabajo, que motivaron la fase de constitucionalismo, si se acuerdan, el reclamo de los trabajadores para que se les reconozca derechos y que se escriba en la Constitución esos derechos, es así, como esto que acabamos de ver, que han generado, pues, que los estados vayan reconociendo la normativa que ahora conocemos. ¿Listo? Yo les quiero agradecer por su asistencia. Este ha sido un compás para analizar. Muchísimas gracias, chicos, y el día miércoles continuamos con el avance de los temas teóricos. ¿Ok?